Invitadas esta noche son Natalia Mármol, activista de derechos de la mujer, y doña Lourdes Contreras, del Foro Feminista. Hoy hablamos del Día Internacional de la Mujer, de todo lo que ha acontecido, por cierto, el día de hoy, que han habido noticias no tan alentadoras, y de cómo vamos a impulsar a República Dominicana hacia un país donde de verdad se pueda celebrar un Día de la Mujer sin violencia. Bienvenidas, buenas noches las dos, ¿cómo están? Gracias. Tenían mucho que no venían, doña Lourdes, Sí. Pero ya están aquí. Además, con mucho entusiasmo para hablarle a esta sociedad, a este pueblo, de los problemas de las mujeres y de las soluciones, obviamente. Natalia, ¿cómo nos encuentra el Día Internacional de la Mujer? Bueno, muchas gracias, Yulisa, por abrir el espacio. Creo que este tipo de espacios son sumamente necesarios para generar las reflexiones que deberíamos estar abordando en todos los espacios para cerrar esta brecha de género y eliminar los motivos, las causas que provocan esta ola de violencia fatal. Nos agarra lamentablemente así, con una ola terrible de violencia hacia las mujeres. Hoy mismo hablamos contigo recientemente de un feminicidio más que ocurrió hoy en Barahona. En Barahona. Esta mañana en Barahona. Sí. Para finales de febrero se contaban con registrados 25 feminicidios. El año pasado cerramos en 68, o sea, ha sido casi imposible reducir significativamente la tasa de feminicidio en la República Dominicana. Continuamos como uno de los países con más altas tasas de feminicidio en la región, y esto no tiene ningún tipo de necesidad de ser así. Esto es el resultado de falta de legislaciones y políticas públicas encaminadas a reducir la violencia y a sancionarla de manera efectiva. Y por eso este año el lema de la convocatoria es lo personal es político. Todas estas situaciones que afectan a la manera a las mujeres y a las niñas en el ámbito de la intimidad, una reacción, una respuesta a esta falta de políticas públicas y de legislaciones. Doña Lourdes, ¿cómo nos encuentra el 2024, 8 de marzo? Bueno, yo, digamos, secundo esa perspectiva de que hay una visión de las relaciones entre los hombres y las mujeres que está muy arraigada en la mentalidad de la sociedad dominicana y de la sociedad en general, pero en particular aquí en nuestro país, muy arraigada a las relaciones de poder, las relaciones de los hombres sobre las mujeres como dueños, como capaces de tener control sobre la vida, sobre la salud, sobre el cuerpo. Y en consecuencia, cuando eso tiene algún nivel de quiebra, pues se trata de impedirlo por matarla, por hacerle cualquier cosa que no la va a retornar a él, pero la va a sacar del mundo, la va a impedir que sea de otro, como es lo que se tiene en la cabeza. Entonces, eso con relación a la violencia, pero la situación tiene una expresión dramática con el tema de la violencia, pero tiene vínculos con todo, comenzando con la valoración de las personas, cómo somos, quiénes somos. Y eso se forma en la escuela, eso se forma en las familias, eso se forma en la sociedad, en las comunidades. Hasta que la sociedad dominicana, los gobiernos, el Estado no se aboque a tomar en serio un cambio en la cultura dominicana para que la consideración de lo femenino y lo masculino no vaya marcado por tener una falda o por tener el pelo largo o por tener capacidad de parir o las características sexuales de las personas, sino por la condición humana de las personas. Cuando nosotros hablamos de que República Dominicana le falta todavía algún tipo de trabajo para dejar de ser uno de los países con más feminicidios, donde se siga trabajando en el empuje de la mujer y que la equidad sea real, que las cuotas de trabajo sean reales, que las cuotas políticas se cumplan de una manera real, inclusive que no tenga que haber cuotas, porque simplemente la preparación pueda ser el juez que defina quién asume tal o cual posición en distintos ámbitos, y que la educación del país sea para se reconozca la igualdad y que los niños tengan una educación de paz, de saber trabajar con sus diferencias, saber manejar sus frustraciones, sus crisis, saber manejar la pérdida.
En República Dominicana un hombre mata a una mujer porque no quiere estar con él, porque ella decidió que no quiere estar con él. Y en el inconsciente animal de ese individuo, si ella no puede estar con él, no va a estar con nadie. Podemos trabajar con la sociedad adulta y ser todavía quizás un poco más duros con las consecuencias, pero hay que trabajar con la generación que viene, para que esto no sea simplemente un país donde se necesitan cada día más y más cárceles. ¿Por qué después de tener 20, 30 años luchando con este tema, habiéndolo identificado, sabemos, creo que todos sabemos lo que pasa aquí con el tema del feminicidio, ¿por qué no hemos cambiado? Mira, no hemos cambiado porque no hay decisión, no hay voluntad de que se cambie. Se enmarca en pequeñas cositas. Este gobierno, por ejemplo, desde que tomó posesión, hace ya casi 4 años, comenzó a hablar de violencia, pero más casas de acogidas, o sea, más mujeres recluidas, porque los hombres están en la calle, algunas campañas que cierto efecto van a hacer distribuyendo información de la línea vida o de las posibilidades que tiene para ser protegida. Pero lo esencial, que es precisamente los procesos de socialización, el rol de la escuela. Pero para que la escuela sea efectiva en cambiar esa mentalidad, tenemos que tener maestras y maestros formados en esa visión. Así es. Entonces, el 4% de la educación tiene que dedicar una carga importante a la capacitación y a la formación de maestros y maestras en enfoque de género. Pero tenemos un ministerio que le saque el pie a las relaciones de género, que no quiere que ese sea un tema que se aborde en la escuela. Tanto fue así que cuando se produjo la ordenanza, que tenía como propósito que se formulara una política de género, pues obligaron a que se eliminara. ¿Qué decía la ordenanza? Hubo una campaña de desinformación respecto de lo que iba a ser la educación con inclusión de género y se entendió, inclusive una cruzada de las iglesias, en el entendido de que se iba a enseñar a los niños sobre la homosexualidad y los cambios de géneros, algo que está arrasando en otros países. Y dicen los entendidos que ha traído alguna consecuencia. En República Dominicana se entendió que eso era lo que se iba a incluir en la educación. Bueno, lo entendieron algunos y lo quisieron entender las autoridades. En ese momento se condujo hacia un bloqueo. Es decir, la ordenanza lo que iba era a definir en qué consiste una política de género en el sistema educativo, con un conjunto de instituciones y de personas que lo discutiera y lo sometiera al Consejo Nacional de Educación. Pero solo el poner el tema en la agenda era impensable para quienes están presentes. ¿Por qué? Porque el pensamiento dogmático, el pensamiento religioso está primando en el sistema educativo, y eso no es nuevo, Yulisa. A Juan Bosch lo tumbaron en el año 1963, porque en la Constitución del 63 un artículo decía que la educación dominicana iba a estar sustentada en la ciencia y no en la religión. Entonces, ahí tenemos una expresión. Ahí se fundieron poder político, poder económico, poder fáctico religioso, poder militar. Esos 4 poderes se fundieron y dieron el golpe de Estado, pero sustentado en eso. Entonces, así, si esto no se cambia, vamos a tener feminicidios, vamos a tener maltrato y muchas otras cosas, lamentablemente. Sí, lo que dice doña Lourdes es fundamental, es una decisión política. O sea, tiene que ver con voluntad política. Y precisamente en este momento, a 1 mes y medio de que celebremos elecciones presidenciales y congresuales, es importante que la ciudadanía reflexione de quiénes quieren que les represente, cuáles son los intereses, las motivaciones detrás de esas candidatas y candidatos. Busquemos las propuestas, busquemos sus agendas, porque lo que tenemos que hacer para reducir esto está claro.
sea, ahí no hay duda. Que haya campaña de desinformación por parte de un grupito que es muy reducido, pero que tiene capacidad de hacer mucho ruido, no es razón, justificación alguna para que quienes están llamados a tomar las decisiones para cambiar esta realidad no lo hagan. No es motivo. O sea, creo que tenemos información de sobra. Suficiente. Están los informes, están los reportes, están experiencias de otros países que han sido exitosas en reducir los niveles de violencia, en reducir los feminicidios, en reducir el embarazo adolescente. ¿Qué se ha hecho en esas otras naciones donde se han reducido estos La índices? educación sexual integral ha sido clave, o sea, fundamental. En el caso, tanto para reducir la violencia como para reducir los embarazos adolescentes. O sea, la información es poder. Educar en igualdad, como estábamos hablando ahora mismo, o sea, repensar estos roles de género que venimos reproduciendo a través de todos los espacios de producción de sentido, no solamente las escuelas, o sea, los medios de comunicación, la cultura, todos los espacios de producción de sentido, en donde se dice, a las niñas les toca esto, a los niños les toca lo otro. Y a los niños casi siempre le tocan los roles de autoridad, de poder, de lo público, o sea, el espacio público es de los niños, el espacio privado de las niñas, o sea, todos esos elementos tienen que ver con repensar los estereotipos de género, asumir una educación con perspectiva de género. Eso es fundamental. Pero ahora han inventado el cuco de la ideología de género que no existe. Búscalo en el diccionario. En República Dominicana existe. no se planteó nunca el famoso tema identificado como ideología de género, la famosa inducción para los temas de sexualidad y homosexualidad. Eso nunca fue parte de esa famosa política, ordenanza o diseño de nueva educación. Es que nunca se discutió esa política. Eso es un supuesto. Y se armó una campaña para impedir que la ordenanza se constituyera, se diera, pasara a un borrador, a una primera reunión para decir qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Entiendes? Pero entonces esa educación en la igualdad y esa educación sexual integral, o sea, empezar desde el inicio, prevenir. Prevenir es fundamental. Otra, una política de cuidados que sea efectiva, o sea, cuidar de quienes cuidan y garantizar espacios para que los niños, para reducir la carga de cuidado hacia las mujeres. Más de 800.000 mujeres al cierre del año pasado no podían ingresar al mercado formal porque estaban ocupadas con roles de cuidado. Esos son datos, cifras oficiales. O sea, cuando te refieres a roles de cuidado son la maternidad, los cuidar niños, de los niños y niñas, ancianos, cuidar de los ancianos. enfermos. Exactamente. Los discapacitados. Que son roles que recaen fundamentalmente en las mujeres. ¿Por qué? ¿Por un tema de cultura, tradición? Por un tema de cultura. O sea, eso es lo mismo que hablamos de cómo educamos a nuestros niños y niñas, cómo asignamos esos roles desde la infancia. A las niñas les regalamos las muñecas, a los niños les regalamos los bloquecitos para construir. Y precisamente salió recientemente un estudio del Centro de Estudio de Género de INTEC sobre la brecha que hay entre las mujeres y los hombres que estudian carreras estén vinculadas a ciencia, a ingeniería. Y me llamaba la atención los comentarios de la gente que dice, bueno, es que son parte de sus intereses, pero esos intereses no nacen de la nada. O sea, son inculcados. Construidos, son construidos a partir de la socialización, de nuestra socialización, de lo que nos enseñan que le corresponde a la niña y lo que les corresponde a los niños. Entonces, creo que todas y todos podemos estar de acuerdo con que merecemos una cultura de paz e igualdad. En eso estamos de acuerdo. Creo que pocas personas van a decir que no la merecemos. Estamos de acuerdo con que merecemos entornos más seguros para nuestras niñas y mujeres. Para llegar ahí, sabemos lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos hablando. O sea, sabemos cuáles son las políticas públicas y las legislaciones que se deben impulsar, pero aún así están frenadas. La Ley de Atención, Prevención y Sanción de la Violencia hacia las Mujeres tiene más de 20 años en el Congreso, que se introduce, que se archiva, que se discute, que vuelve y se archiva, que hay que volver a introducir. Las 3 causales en el Código Penal, otra expresión de la violencia hacia las niñas y mujeres, tienen frenada más de 15 años en el Congreso. Bueno, tiene frenado no solo eso, dijeron que se iba a hacer en una ley especial y que se iba a aprobar el Código Penal, pero tampoco. Pero nosotros tampoco queremos ley especial porque nosotros no tenemos ninguna especialidad. Es una relación de pareja que decide o no tener una familia, tener hijos e hijas. Y corresponde en primer plano a las mujeres tomar decisión de si un embarazo pone en riesgo su vida, qué hacer.
¿Qué hacer con mi vida si tengo un problema? No va a ser una persona ajena a mi persona. Yo puedo tomar la decisión de mantener o no mantener, pero es mi decisión. ¿Cuántos años le faltará a la República Dominicana para llegar a una discusión sana sobre estos temas? Y cuando me refiero a una discusión sana, hablo de que no se imponga la decisión de los dogmas o la decisión de un grupo en específico que entiende que bajo alguna situación de manipulación puede manejar a la población completa o la mitad o a quienes están llamados a aprobar las legislaciones simplemente para evitar consecuencias que se darían bajo amenaza. En algún momento, como ha pasado en otros países, las leyes se van a modificar. Las leyes no son más que las normas que rigen una nación dependiendo de la época y van mejorando o empeorando según la época que viven y por eso se modifican. En algún momento llegará la coyuntura en la que se apruebe el Código Penal, en el que haya una discusión quizás con más personas, quizás más de un lado, más de otro, o tal vez bien equilibrado sobre el tema de las 3 causales. ¿Será que todavía ese momento no ha llegado? Mira, yo te voy a decir, o vamos a decir, que eso no se puede medir en número de horas, ni de días, ni de semanas. Ni de años. Bueno. Porque ya tiene mayoría de edad ese Código Penal. Así es. Pero es que el Código Penal es una expresión del problema. Sí, así es. Es una expresión y hay muchísimas otras. Aquí hay que cambiar muchas cosas. Y hay que cambiar el imaginario de democracia que tenemos. Porque si miramos lo que está pasando y lo que parecería pasar por lo que dicen los candidatos a diferentes posiciones, si el actual Congreso es malo, el que viene, por lo que se ve, va a ser peor por la manera de pensar, cómo se expresan los candidatos. Y decimos que es malo con relación al anterior, es decir, las cosas no pueden ir en esa dimensión. Entonces, ¿cuándo van a cambiar? Cuando la sociedad dominicana decida que basta ya de estas manipulaciones. Y eso está relacionado con ese imaginario de democracia que lo que ha hecho históricamente es manipular a las personas a través de diferentes procesos. Pero eso está bajo control del sistema electoral, del sistema de partidos, de una partidocracia que unido a los grupos de poder más fuertes, pues tienen el control de todo lo que sucede en estos ámbitos. No solamente por quienes se elige, sino por los compromisos con los que se va a esas posiciones. Por eso la idea es que la sociedad, desde las mujeres, desde los hombres, desde las personas, de todos los ámbitos donde estén, desarrollemos capacidad de análisis para darnos cuenta de que por ahí no es. Tenemos que cambiar muchas cosas y principalmente esas reglas del juego de que todo lo decide ese sistema de partidos. No puede ser. No puede ser que ellos se pongan de acuerdo con yo me alío contigo y te doy tantos votos y toditos sacan un chin para mantenerse en la Junta Central Electoral bajo registro y con una cuota de dinero que les permita estar vivos. Eso no es lo que el pueblo necesita. Entonces, cuando nosotras, como parte del pueblo y el pueblo en general, se den cuenta de que por ahí no es el camino, que tenemos que hacer un cambio, entonces ahí vamos a ponerle horas, días o semanas a ese problema. Que luego cambiará el Código Penal, perfecto, lo va a cambiar. Quiero que hablemos de avances. ¿Cuáles han sido los avances en los últimos 30 años que ha tenido la mujer? Porque han habido avances y creo que son muchos. El mismo ejemplo de que nosotras las 3 estemos aquí en un medio de comunicación significa que ha habido algún avance. Quiero que hablemos de esos avances y tenemos una historia que compartiremos con ustedes que ha preparado nuestra compañera Raiza Lara sobre el rol de la mujer en la República Dominicana. Vamos a verlo tras la pausa.
¿Qué pasó con esta niña? ¿Cómo se llama? Esas voces que ustedes escuchan ahí son de mis invitadas, Natalia Marbo, la activista por los derechos de la mujer, y doña Lourdes, que está con nosotros esta noche también, una persona con una trayectoria que la precede, sin duda, y que ha trabajado durante muchos años por el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, de educación de las mujeres en República Dominicana. Antes de que hablemos de los avances que ha tenido el rol de la mujer en el país, vamos a conectar con nuestra compañera Raiza Álvarez, que nos ha preparado una historia sobre el rol de la mujer dominicana a propósito del día de hoy, que es Día Internacional de la Mujer. Raiza, buenas noches. Gracias, Yulisa. La República Dominicana celebra con júbilo contar con mujeres empoderadas y llenas de valor, que con sacrificio y entrega han sabido sacar adelante a su familia. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es de valientes reconocer que ellas son pieza clave que conforman esta sociedad. Veamos estas historias de algunas de estas damas. Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, nos place presentar historias de mujeres virtuosas que con su esfuerzo y dedicación han demostrado al mundo su valía y capacidad, alcanzando metas que bajo algunos escenarios la mayoría creería imposibles. Así lo reconocen mujeres en posiciones preponderantes, como es el caso de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien resalta el valor de la mujer dominicana y sus roles familiares. La mujer dominicana es una mujer valiente, aguerrida, empoderada, responsable, y nosotros deberíamos estar las unas para las otras, siempre para apoyarnos en todos nuestros proyectos. Ejemplos palpables de féminas valientes es el de Dayanaris González Alcántara, quien es una mujer de 43 años que gracias a su vivacidad y deseos de superación, inició su vida laboral en el área del almacén de una farmacia, en la cual hoy en día, y sin previos estudios en la materia, es dependiente de la misma. Sumado a esto, desde hace 15 años, trabaja como chofer de carros públicos. Bueno, yo me levanto en la mañana tempranito, eso de las 4 de la mañana, a hacer el turno de trabajo de concho, y ya a las 11 me paro. Voy a mi casa, cocino y ya en eso de las 2 arranco para el trabajo porque entro a las 3 de la tarde. Dayanaris cuenta cómo se abrió espacio en el mundo del concho que le ha permitido mantener a sus padres y a una hija que hoy, a sus 21 años, lleva una carrera universitaria avanzada en el área de medicina. No, gracias a Dios ya todo el mundo me conoce y nada, me llevo bien con algunos y con otros no, pero lo importante es no seguir. ¿Y la gente, los pasajeros, cuéntame, no tienen ningún tipo de problema al ver que una mujer que está manejando el carro y se montan contigo? ¿Es igual contigo que con tu Al compañero? principio, tú sabes que hace ya en el 2009, 10, 11, al principio la gente no se adaptaba porque prácticamente no había mujeres conchando. Ya hay muchas rutas que tuve mujeres conchando, hay guagua de onza que tuve mujeres conchando, en el metro tuve mujeres manejando el metro, ya la gente se ha adaptado de cuando una mujer no se asustan como antes, ni tienen el temor de no montarse porque también no se montaba. ¿Y qué decir de Cecilia Marte de Sena, quien hoy se siente más que orgullosa de alcanzar el título de médico, luego de haber desertado en múltiples ocasiones y por diversas razones? Entre ellas, la muerte de su madre a causa de un cáncer de mama y su posterior diagnóstico de un carcinoma in situ que sorpresivamente y luego de un procedimiento para no tener más bebés, quedó embarazada de su cuarto hijo. Fue un proceso bastante difícil, sobre todo porque yo nunca tuve ayuda de los padres de mis niños, ni tampoco de mi familia, ni de mis padres. Y a pesar de todo, yo siempre seguía con el enfoque de terminar mis estudios, porque por eso vine aquí a Santo Domingo. Yo soy de un campo, de Samaná, que le dicen Rancho Español, donde la educación allá es un poquito difícil, porque para tú ir a una escuela tienes que trasladarte 3 y 4 kilómetros. Yo tuve para poder lograr esto que dejar mi casa materna a los 13 años y migrar hacia el pueblo. Otras mujeres han roto barreras que las han llevado a servir de voz y a representar grandes masas en el mundo de la política e importantes gremios.
Que yo siempre digo que las mujeres nos están empoderando, que nacimos empoderadas, solo tenemos que creer y confiar en nosotros. Ya Betty, de legisladora, ahora ser la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte, cuando la mujer no podía ni votar, y ahora tenemos el derecho para poder nosotros representar nuestro país y nuestro municipio, y estamos haciéndolo dignamente para llevar con orgullo el nombre de la mujer y que vamos a seguir creciendo. Ha sido una rotura de paradigma de que las mujeres, de los roles sociales, los roles de género que encasillan a la mujer en las cuatro paredes del hogar, en los cuidados. Estos testimonios dejan reflejado que ese ser dador de vida llamado mujer es incansable, abnegado y entregado, que no se detiene por más difícil que sean sus circunstancias. De estas historias está llena la República Dominicana. Vuelvo contigo, Yulisa. Gracias, Raiza. Bueno, ustedes han escuchado y han visto ejemplos, muchas mujeres que sí lo han conseguido. No ha sido fácil. Ellas mismas dejan ver que no ha sido fácil, pero han llegado. ¿Cuál es el rol de éxito de las mujeres en República Dominicana que podemos nosotros conmemorar y usar de ejemplo? Bueno, sin lugar a duda han habido avances. Y como tú decías, el hecho de que estemos 3 mujeres en este espacio, ahora mismo uno de ellos. O sea, hace 70 años, 70 y pico de años, no teníamos el derecho a elegir quienes nos representaran. Y hoy tenemos mujeres políticas. ¿Las suficientes? No. Todavía hay barreras específicas para las mujeres que quieren participar en la política. Sí, muchas. Y se han identificado. Pero cada vez estamos derrumbando más esas barreras. Y eso es súper importante. O sea, identificar que hemos avanzado, y hemos avanzado gracias a la lucha organizada, o sea, a espacios que vienen reclamando estas legislaciones, estas políticas públicas para que esto cambie, y gracias a mujeres como la que acabamos de ver en este reportaje, que se fajan para romper esas barreras, que no descansan, que tienen 70 sombreros, que asumen el sombrero de la maternidad con cuidadoras muchas veces únicas porque están en familias con padre ausente. O sea, muchas veces son quienes asumen todo el rol de cuidado, que estudian y que trabajan tirándose todas las condiciones en contra, y eso es maravilloso. O sea, el empoderamiento. No estoy de acuerdo que nacimos empoderadas. El tema del poder es una cuestión social. O sea, cómo se administra el poder en la sociedad es un tema que se construye socialmente y que tenemos que seguir trabajando para que esa construcción sea lo más igualitaria posible. Yo quiero reforzar algunos elementos. Por ejemplo, el tema de la asignación de la mujer como la del hogar y la que tiene que resolver en el hogar. Hay un porcentaje muy alto, de más del 40% a nivel nacional, de jefatura de hogar femenina. Eso te está indicando que en esos hogares no hay varones. Porque si hay un varón, aunque sea simbólico, aunque sea un sombrero colgado de un clavo, ese es el jefe. A mí me dijeron una vez, en la casa tiene que haber un hombre, aunque sea para espantapájaros. Nunca he oído una frase más machista que esa. Así es. Pero entonces, eso nos lleva a la realidad de hogares donde las mujeres tienen que hacerlo absolutamente todo. Entonces, eso también nos lleva a la idea de dónde está el tema nodal, y por eso yo decía reforzar elementos. El tema nodal de el poder y la política. Ahí está el nudo. Hemos entendido que la política es la participación a través de estructuras del sistema de partido. Pero realmente la política no es más que la expresión de las diferentes formas de poder, que van desde esa relación para crianza o no de los hijos y de la responsabilidad en el mantenimiento del hogar, hasta las más altas decisiones en cualquiera de los poderes públicos, en el poder ejecutivo, legislativo y hasta en el judicial. Por eso, ese cambio en entender las raíces de los diferentes problemas
tiene que formar parte de la manera de análisis de la sociedad en términos generales, pasa por la escuela, pasa por la familia, pasa por los medios de comunicación y pasa por las propias estructuras del sistema político para hacer los cambios que nos lleven a eso, incluso a cambios en el orden constitucional, porque si el orden constitucional, como el que tenemos en este momento, lo que hace es reforzar esos parámetros, por ejemplo, tú hablabas de la justicia, pero ¿quién decide los jueces? La Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, que está representado por un conjunto de personas que son la estructura política. Hay una mujer. Pero no solamente porque haya una mujer, puede haber más, pero si lo que hace es representar a esas estructuras, el presidente del Senado y un representante de la fuerza política de segundo nivel en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que represente la segunda fuerza, es decir, para mantener el poder judicial en manos de las estructuras de los partidos. No se diga el poder legislativo, que no construye toma de decisiones, y lo hemos visto en Código Penal, en Código Civil, en cualquiera de las legislaciones. ¿Y la iglesia? ¿No vemos una mujer dando una misa? Ese es el otro poder que no se somete. De hecho, está prohibido que una mujer sea sacerdotisa. En la Iglesia Católica, por lo menos. Y es la que tiene más peso aquí, ¿no? Pero el dogma está muy presente y muchas familias dominicanas piensan a través de lo que se les ha enseñado por la vía de las iglesias. Entonces, claro que hay personas de muy buena fe en las iglesias y que buscan cambios realmente en favor de las clases desposeídas y de los sectores menos poderosos. Pero el mandato religioso va por otra línea. Y en el tema de la paridad laboral, fuera de lo que son las grandes posiciones, las grandes, digamos que, circunstancias en las que la mujer puede optar por algo que es electivo, vamos a un poco más hacia abajo. Las empresas, las instituciones donde se supone que alguien decide si hay una paridad, si hay una equidad o si simplemente se obtienen los ocupantes de los diferentes cargos, que son miles y miles por la preparación. ¿Cómo se está haciendo en este momento? ¿La igualdad de género tiene algo que ver o ciertamente estamos en una competencia por preparación, una competencia académica de aptitudes para elegir quiénes son las personas que cargan con la mayor masa laboral? Porque en las universidades creo que las mujeres llevan la delantera. Sí, es multicausal, o sea, no es una sola causa. Hay que tener una mirada integral. Ahora mismo, según los datos más recientes que se tiene del informe de mercado laboral, que fue del 2018, los hombres perciben el doble del salario que las mujeres en los puestos de gerencia y administración. Eso es solo un ejemplo, un indicador de esta desigualdad. Y sí, las mujeres encabezan la participación en la academia, pero ¿cuáles carreras? Eso es algo que tenemos que ver, y recientemente quizá Lourdes puede hablarnos un poco más sobre el informe que se publicó recientemente también en el marco del 8 de marzo sobre esta brecha de incorporación a las carreras vinculadas a ciencias y tecnologías e ingenierías. Pero también tienen que ver las oportunidades que tienen las mujeres para ascender laboralmente. O sea, en acceder a estos puestos de gerencia. Entonces, ahí también hay una brecha. Por eso tenemos que verlo de manera integral. Mira, yo también quisiera que metiéramos un componente que puede ser medio complicadito. ¿Cuál? El de el empoderamiento económico. Desde la capacidad que tienen las mujeres para montar su propio negocio. Porque eso es una línea importante y que ha permitido a muchas mujeres que se proyectan como matatanas, porque así lo hacen, y el video que nos presentaron hace unos minutos son una muestra de eso. Pero en el fondo, esa búsqueda de que el empleo de las mujeres se da por la creación de su propio negocio, de su propia generación
de ingresos es también muy compleja, porque en primer lugar no la desprende de sus otras responsabilidades del hogar, porque probablemente sea una mujer sola o aunque sea compartido, se encarga del cuidado. Ella se encarga del cuidado. Pero además, en las empresas dirigidas por las personas, o sea, los pequeños negocios, hay una carga muy compleja que no, porque no sé, esa empresa, esa pequeñita empresa o mediana, no tiene acceso al sistema de la seguridad social. Esas personas están excluidas. Entonces tiene que resolver todos los problemas que si en una empresa mediana tú estás empleada, pues tú das una cuota, pero tu patrón, tu empleador, da otra cuota. En la pequeña empresa es a resolver como se pueda. Entonces, esas son situaciones que el capital, la distribución del trabajo, la distribución del tiempo, la distribución de las responsabilidades, los compromisos con el sistema bancario financiero que te acogota con relación a los intereses, es realmente una expresión de que esa no es necesariamente la mejor vía para que la gente, y tampoco las mujeres, salgan de la pobreza. Y ahí volvemos otra vez a tener una política integral de cuidado, o sea, necesitamos más estancias, que se está haciendo, pero se queda muy corto frente a la necesidad. O sea, necesitamos más estancias infantiles, necesitamos formar a cuidadores, cuidadoras que puedan recibir un sueldo remunerado, necesitamos regularizar el trabajo doméstico, que se había avanzado en esa línea y lamentablemente retrocedimos con un fallo del Tribunal Constitucional y no se ha vuelto a avanzar en eso. O sea, las mujeres que hacen el trabajo doméstico no están en la seguridad social, no tienen un salario mínimo que se respete, no tienen un horario definido ni garantizado, sus días de vacaciones. Esos son todos elementos que contribuyen también a esa brecha. Y sabemos que esto también tiene una expresión en la violencia hacia las mujeres. La falta de autonomía económica también genera relaciones de mayor codependencia económica y esto a su vez se traduce en más violencia, en esa visión de la relación como posesión, como propiedad, que también genera violencia. Nos falta todavía un camino largo por recorrer, pero las mujeres estamos siendo valientes, yo creo. Claro que sí. Mira cómo esa señora sale. Y vamos avanzando. 6 de la mañana, coge su carro, concha, a las 11 vuelve a hacer sus labores del hogar porque no se despoja de ellas. Cocina, hace todos sus oficios. Y a las 2 entra al otro trabajo. Y vuelve. Yo creo que debemos felicitarnos nosotras mismas. Ajá. Carolina Mejía dijo ahorita, en la historia que ustedes vieron, que las mujeres deberíamos estar para las mismas mujeres. Estamos para todos, pero que debemos ser más empáticas, estar para ayudar y para darle la mano a otras mujeres. Y yo me quiero quedar con esa idea para cerrar. Me gusta y tomo esa idea para recordar que vienen elecciones por ahí. Que pensemos en esas personas que sí tienen esta perspectiva, que consideran que es importante avanzar en materia de igualdad, en generar mayores oportunidades para las mujeres, en que no sea tan difícil para esa señora, por ejemplo, tener su carrera universitaria y sostenerse, en allanar el camino para todas. Y así que pensemos bien cómo vamos a usar ese poder que tenemos con nuestro voto. Sí, se pone más simpático los candidatos con las mujeres en las elecciones. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo no quiero que nos vayamos sin convocar para el domingo. Claro, adelante. El domingo tenemos una concentración, las mujeres, para plantear todo esto desde las propias mujeres. Entonces, se trata de una concentración en la zona en la ciudad colonial, en el Parque Colón, así que se llama, pero que nosotras le estamos llamando Parque Anacaona para desmontar esa idea del colonialismo presente en la cultura dominicana. Entonces, y reconocer a las mujeres que luchan, que han luchado históricamente. Así es. ¿Qué hora es? A las 10 de la mañana, el domingo 10, en el Parque Colón de la zona colonial. Muy bien. Asistan. Gracias a las dos, a doña Lourdes.